Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy viernes, una nueva X Talks ahí, de X Hub ahí, con alguien que ha colaborado con nosotros un par de veces y siempre ha colaborado con nosotros de forma brillante. Es verdad incluso que las veces que ha colaborado me he quedado con ganas de ver más cosas y hablar más cosas con ella, porque cuando ha participado ha sido siempre en programas debate. Y entonces, bueno, dijimos, la solución es traerte un X Talks, que podamos tener una charla, una entrevista individual, nosotros dos solos, ¿no? Entonces, bueno, hola Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Plácido, una vez más por compartir este espacio contigo y con toda tu audiencia. Estoy encantada y la verdad es que muy interesante, no solamente el hecho de que hayas provocado este espacio, sino sobre todo todos los tópicos, todos los temas que vamos a comentar durante la sesión de hoy. Muy interesante. Bueno, antes de meternos en todos los temas, porque cuando estuve preparando tu entrevista, eh, bueno, antes de hacerla ya se me ocurrían mil cosas que hablar y preguntar, pero bueno, cuando la preparé dije, qué cantidad de temas tenemos aquí, pero antes de abordar todos los temas de actualidad y que podemos hablar contigo, que son muchísimos, para que la primera pregunta, que es la de rigor, para la gente que no te conoce o que no te sigue o que no sabe quién eres, porque nos escucha mucha gente y muchas veces son neófitos del sector o simplemente no te conocen. ¿Quién es, quién es Virginia Mijes? Muy bien, muchas gracias. Pues me introduzco y decir principalmente que llevo más de 25 años en el sector tecnológico. La verdad es que empecé justo en la era analógica y todo ello me ha llevado a la transformación en diferentes etapas, ¿no? Que hemos vivido esta transformación digital. Mi experiencia es en pequeñas, medianas y grandes multinacionales durante más de 25 años y también he estado en los últimos 4 o 5 años en emprendimiento y desde el 2018 estoy focalizada en la tecnología blockchain, donde soy investigadora, escritora tech para la industria y bueno, me muevo en mercados internacionales, ¿no? Principalmente conectando también pues, con muchísimos networkings a nivel global que me permiten, por un lado, también estar en ecosistemas de la mujer en tecnología, muy interesante, y también, sobre todo, focalizando en qué es lo que está ocurriendo dentro de la industria, una industria que sin duda nos está revolucionando en una nueva era en la humanidad de cara a las próximas décadas de futuro y donde pues tengo un perfil tanto híbrido porque estoy con equipos de desarrollo tecnológicos supervisando pues proyectos que tienen que ver con la tecnología blockchain y también pues acompañando proyectos, startups, consultoría con mi firma Innovation Enterprise. Y aparte, pues bueno, tengo algunos también roles pues institucionales como presencia de la Asociación Blockchain Cataluña o también pues en relación con otros ámbitos, asociaciones o también pues foros empresariales donde pues al final se focaliza todo en ello, ¿no? Realmente pues evangelizar, ¿no? Me considero una evangelizadora de la tecnología y sobre todo pues en ese apasionante, como repito, un momento que a mí me ha aportado muchísimo, sobre todo esta gran conexión global y ese paso que estamos dando pues en adelante en la tecnología. A mí me gusta mucho tu perfil por una cosa además que has dicho, que bueno, refleja todo lo que estás comentando, y es que eres una firme creyente, ¿no? de la tecnología como catalizadora de cambio, ¿no? Tanto a nivel social como económico. Y me gusta también porque eres muy conocedora y vives muy el presente desde la parte tecnológica, pero también desde la parte humana. Pero también te atreves, porque casi es un requisito para XHub o por toda la gente que entrevistamos o colabora, con una visión humanista y de futuro disruptiva en este sentido, ¿no? O valiente, sí, podemos decirlo así, ¿no? Uh Entonces -huh. vamos a entrar en varios temas, ¿no? Ya directamente. Eh, evidentemente hay un tema que es la inteligencia artificial que lo rodea todo, que es ese que ha removido o ha potenciado todo el sector tecnológico. Pero en tu caso podríamos decir que está el tema de la inteligencia artificial, que evidentemente tiene un protagonismo y un hype terrible y brutal, y es lo que yo creo que va a transformar y está transformando realmente o haciendo esa llamada de algo va a cambiar, ¿no? Pero ahí tenemos como varias tecnologías que, bueno, van a convivir en ese ecosistema, ¿no? global.
Una es evidentemente todo lo que se circunscribe a blockchain, criptomonedas, NFTs, es decir, a todo el tema, e incluso englobaría ahí Web 3.0, temas de descentralización. Y luego tenemos un tema que es bueno, otro de las bombas del año, desde Mark Zuckerberg hablara del metaverso, transformara su compañía de Facebook a Meta, aunque esto era un concepto ya existente, y es todo el tema del metaverso, ¿no? Evidentemente hay más patas, ¿no? Es decir, hay como más, podríamos decir, más focos de innovación que están transformando todo el sector tecnológico, como sería la computación cuántica, pero en este caso, estos tres, ¿no? Todo el tema de blockchain, todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de metaverso, son motores de tracción e innovación muy potentes, ¿no? Que incluso a nosotros nos cuesta estar al día. ¿Cómo trasladamos, Virginia, toda esta innovación al sector profesional? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Qué problemas te estás encontrando? ¿Qué soluciones o consejos nos puedes dar, tanto a los profesionales como a las propias empresas, ¿no? Pues yo casi centraría, Plácido, pues en una palabra toda esta transformación, y para mí es adaptación. Es decir, estamos ante un cambio muy disruptivo que nos está haciendo entrar en paradigmas totalmente diferentes hacia lo que venimos conociendo. ¿Y a qué me refiero? La innovación tecnológica siempre está presente. Es decir, nosotros ya tenemos, sobre todo desde la industria 4.0, tenemos un gran cambio en todo lo que es la innovación tecnológica, y tenemos tecnologías emergentes, como muy bien estás citando, que ya tenemos desde hace décadas, como inteligencia artificial. Y sin embargo, ahora nos encontramos, yo creo que realmente la tecnología blockchain es la que nos ha abierto ese camino, ese paradigma a una nueva transformación digital tanto de las personas como de las empresas. Además, lo hemos visto acusado durante la pandemia, la brecha digital, pero que además nos adentramos en una tecnología disruptiva. ¿Disruptiva por qué? Porque cambia el paradigma, es decir, hasta ahora conocemos los aspectos como, por ejemplo, has citado Meta, ¿no? En este caso el cambio de Facebook, ¿no? Venimos también de unas décadas donde hemos vivido ese Web 2.0, la hemos vivido en un ámbito de centralización. Es decir, Web 2.0 nos dio el camino para todo lo que es, sobre todo, la interacción con dispositivos, ¿verdad? Ya teníamos pues un gran aumento de interacción de las personas a nivel humano con los dispositivos, y sin embargo, y hemos visto también pues un gran lanzamiento, todo lo que es social media, pues a través pues de estas figuras, de estos grandes players que han estado centralizados. Ahora bien, ¿qué ocurre con este cambio en el cual nos estamos ahora mismo inmersando? Nos encontramos que la persona es el propio ownership. A partir de que la persona tiene su identidad digital, tiene su wallet, y entramos además en esa convergencia de los mundos, en este caso físicos y virtuales, ¿verdad? Como es el metaverso. Entonces, realmente nos estamos encontrando con un fuerte tracción y con una fuerte presión en los desarrollos, porque estamos viendo también un gran avance, por un lado, en los emprendimientos. Veremos cómo sobre todo la industria de gaming está siendo muy potencial, y que además yo destacaría en el ámbito humano, que me gusta mucho precisamente estos espacios tuyos, porque siempre están los dos conceptos de la humanidad y de la ética, siempre están presentes, y ahí nos encontramos estos grandes retos, ¿no? Nos encontramos ante pues en este caso, pues las normativas, regulaciones, donde la tecnología está acelerando muchísimo, y todavía pues los ámbitos jurídicos tradicionales no están en estos momentos, ¿no? Legislando, como nos encontramos en una globalidad. Estamos viendo zonas, ¿verdad? Estamos viendo zonas como en este caso Europa, estamos viendo zonas como la Unión de Emiratos Árabes, por ejemplo, que están potenciando diferentes direcciones que deben de converger, porque al final estamos viendo pues esa interoperabilidad global. Y la ética es un componente muy importante. Lo estamos viendo desde el punto de vista de que ya no solamente
traspasar en este caso, ¿no? Al ámbito de las personas, cuando entramos en este metaverso, cuando entramos pues, en esta interacción que estamos con esa dualidad, ¿no? Física y virtual. Es decir, hay muchos componentes en los cuales para mí, y sobre todo también pues, en la línea que comentabas, en el tema de empresas, ¿no? Las empresas van a llevar varios caminos, van a llevar por un lado lo que es la implementación pura de lo que puede aportar la tecnología blockchain, como es en este caso transparencia, de trazabilidad de los datos, el poder optimizar costes y tiempos, pero vamos a ver cómo también al mismo tiempo la base de Web 3.0 basada en blockchain, de acuerdo, que es uno en este caso es la arquitectura, vamos a ver cómo las empresas están entrando ya dentro del metaverso. Estamos viendo grandes bancos, en este caso, ¿verdad? Como JP Morgan o como SBC, ¿no? El gran asiático, que ya están en este caso con sus brand dentro de metaverso, pero que además también estamos viendo empresas que ya tienen su espacio, no solamente para posicionarse en metaverso, sino también para generar esa interacción con los usuarios, que al final ya no se convierten solamente en seguidores, sino que se convierten en personas que son capaces de interactuar con la marca dentro del metaverso para generar valor y que además monetizan. Y este ecosistema de monetización descentralizado y al mismo tiempo individual que aporta valor a las marcas es muy potente. Aquí has dicho pues, un montón de cosas, así que estaba apuntándome para no interrumpirte y luego poderte ir haciendo un montón de preguntas, ¿no? Aquí has resaltado un punto que es mucho más disruptivo de lo que parece. Lo has dicho con mucha naturalidad. Yo ahí generaría un cierto debate sobre eso, ¿no? Es decir, la importancia de la descentralización, ¿no? Es decir, la web 3.0, igual que bueno, el blockchain en sí mismo ya subyace esa tecnología, ¿no? El concepto de descentralización, de propiedad, de identidad digital. Ahí va a haber, evidentemente, por lo que has comentado, una defensora del concepto de descentralización y de un poco de dar la propiedad al usuario y la importancia de muchos conceptos que en la web 2.0 o en diferentes escenarios digitales o se ha monopolizado por las grandes compañías como Facebook, Google u otras. Pero bueno, evidentemente tenemos la opción, yo creo que aún no es una realidad 100%, aunque pueda implementarse, de ir a soluciones descentralizadas. La web 3.0, que ahora empieza a sonar más, aunque soluciones descentralizadas han existido años y son tecnologías que han ido madurando. ¿Crees que estamos en ese punto en que la sociedad puede adoptar este tipo de soluciones un poco a corriente no sé, de las sinergias que se producen, por ejemplo, entre estas soluciones de criptomonedas, por ejemplo, wallets, blockchain, NFTs y ahora el metaverso, que viene muy ligado a la cultura gaming, es decir, a la generación gaming? Es decir, como eso todo es muy fresco, muy nuevo y se mueve a otra velocidad, puede arrastrar al mundo tradicional, al paradigma antiguo, porque realmente esto supone muchísimas ventajas, por supuesto, pero supone un nuevo paradigma y hay muchos intereses y hay gente que no le interesa esto, que evolucione en esa dirección. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Cuando era el sistema, por ejemplo, de salud. Europa, habían países que proponían sistemas centralizados de salud y otros no. Claro, esto es muy delicado, ¿no? Porque cuando tú descentralizas das poder al usuario y entonces el poder pierdes un poco su sitio, ¿no? Pero es imparable y vamos a ver por fin la descentralización de Internet. Más lento de lo que pensamos. Esto es una cosa que, por ejemplo, en nuevos desarrollos me llama mucho la atención. En nuevos desarrollos, startups, que es donde se produce realmente la innovación, están acogiendo este tipo de conceptos. ¿Tú lo estás viendo esto? Sí, absolutamente, absolutamente. Y de hecho, la verdad es que yo el termómetro que tengo, Plácido, es precisamente pues, esa conexión que tengo cada semana con muchísimos países, tanto en desarrollos como en este caso, pues los foros donde se está propiciando la visibilidad de los proyectos, en este caso las personas que están creando estos ecosistemas, ¿no? Y esto es un camino que ya no hay vuelta atrás. Es decir,
todavía es muy incipiente porque todavía tenemos que asimilar, como comentaba, esa adaptación. Pero quizá yo creo que el primer punto decisivo nos lo ha dado las finanzas descentralizadas. DeFi ha sido el catalizador para dar a entender en la globalidad y en el marco global esa comparativa de la centralización a la descentralización. Para quien no lo conozca, porque es verdad que estos programas gustan mucho a la gente que no que se quiere introducir en estos temas, ¿no? Intentamos hacerlos accesibles. La palabra DeFi, que es, bueno, explícalo tú un poquito, esta tecnología de finanzas descentralizadas, qué significa y por qué es tan importante? ¿Qué es lo que estabas un poco explicando? Bueno, en este caso, a raíz de, porque la base, pues a raíz digamos, de la apertura de la tecnología blockchain Ethereum, código abierto, se crearon, ha sido la tecnología, sí que es verdad que tenemos por un lado la tecnología, en este caso Bitcoin, que es la que nos ha abierto el gran paradigma y el gran mercado, el potencial mercado de criptomonedas, donde pues como es conocido, pues Bitcoin ha sido quien ha liderado el camino, ¿no?, a nivel de la criptomoneda. Seguidamente, en el 2017 empezó toda la apertura de Ethereum y como base, en este caso, de la tecnología de Ethereum, lo que nos ha introducido es a generar negocio. El primer, digamos, punto clave de negocio han sido las finanzas descentralizadas. ¿Eso qué significa? Significa que del concepto de cómo lo teníamos precisamente, ¿no?, entendido anteriormente, donde todo el potencial, digamos, de la economía está centralizada bajo los bancos, en este caso bajo los bancos, bajo los gobiernos, pasa a ser totalmente, en este caso, una bifurcación para esa descentralización. Eso significa que una persona que en este caso quiera invertir, por ejemplo, en un proyecto, que quiera pues, tener su cartera diversificada con diferentes criptomonedas o token, es posible que lo pueda hacer con toda la precaución, por supuesto, y yo siempre insisto en que antes se tomen las medidas de formación, se tomen las medidas de, en este caso, donde pues en este caso la persona quiere tener sus wallets o quiere tener pues esa diversificación de sus criptomonedas o tokens, ¿no? Pero este ha sido el gran punto, digamos, de inflexión donde hemos visto realmente el potencial, porque estamos hablando de trillones de economía. Entonces es una economía que ya no va a parar. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, esta adopción, pues nos encontramos en esta situación. La tecnología ya está totalmente preparada. Ahora lo que tenemos es la base de todo lo que son las regulaciones, como comento, y justamente esta semana, ¿verdad? Pues había una importante votación, ¿no?, en el Parlamento Europeo, precisamente en el marco de Europa, para poder, en este caso, pues dar ese beneplácito, ¿no?, en este caso a las criptomonedas por el tema de minería, porque estamos viendo pues, que también pues, el tema de minería es es un importante problema energético y que eso también pues, al final es un catalizador de cara a lo que es, en este caso, pues, la humanidad, ¿no?, lo que es el socioambiente. Y a partir de ahí, pues lo que hemos visto es exactamente eso, un camino en el que no vamos a parar. Ya ahora mismo hay millones de personas que ya tienen su propia identidad con una wallet, y la wallet no solamente nos lleva también a, como comentamos, ¿no?, a ese camino económico, a esa economía digital, sino que nos lleva también a la identidad. Porque pasaremos a un punto en el que la persona será la propietaria de sus datos y esos datos serán compartidos desde las claves privadas de las propias personas con la autorización de la propia persona. Y esto realmente, efectivamente, es difícil de entrar en algunos sectores donde pues, se combinan el público y el privado, donde hay fuertes regulaciones del sector, como pueden ser el sector de la salud, pero estamos viendo también los beneficios de las propiedades que podemos tener con una identidad de paciente, por ejemplo.
donde podemos tener y que además nos ayuda, desde luego, pues al acceso de los datos en un tiempo bajo la tecnología de segundos, cuando en este caso los sistemas tradicionales, imagínate, pues un hospital con un centro, en este caso, un hospital público con el registro de datos del paciente, en ámbitos privados o, por ejemplo, ¿no? Estamos en una situación que hemos vivido pues estos días con bastante, en este caso, con bastante, una situación bastante complicada con el tema, pues en este caso, pues de la situación de la guerra, ¿no? O sea, todo lo que es al final ese empoderamiento que tiene la persona por tener su ID, por tener su identidad digital y por tener, en este caso, una diversificación financiera económica, que puede ser un camino paralelo a lo que es el sistema centralizado, es algo que nos vamos a encontrar, que ya lo tenemos ahora y que nos vamos a encontrar en el futuro. Claro, pero aquí planteas una cosa que es un poco lo último que acabas de comentar, que bueno, incluso el movimiento que ha hecho Rusia con el tema de las criptomonedas, evidentemente algo estudiado en el sentido de que sería algo estratégico y lo tendrían muy estudiado. Y yo creo que vamos a ir viendo cosas nuevas en este sentido, ¿no? Es decir, el tema de las criptomonedas es un factor desestabilizador para el modelo tradicional y o creamos el nuevo sistema económico va a haber muchísimas tensiones, ¿no? Entre mantener el modelo tradicional y el nuevo, ¿no? Es decir, de alguna manera es lo que dices tú. La gente está viendo que el sistema tradicional parece que se va a acabar o lo van a renovar y están buscando alternativas, una diversificación dentro de su economía hacia este tipo de activos, ¿no? Activos que evidentemente cada vez hay más gente, pero no está adquirido de forma masiva o de forma general. Es decir, al final hay más regulación, hay más aceptación, evidentemente, pero sigue existiendo como esa percepción de riesgo y existe esa percepción también de no uso masivo. Es decir, tú al final no es un uso masivo, ¿no? Y entonces esto causa el decir, bueno, es el futuro, es una alternativa real, ¿qué va a pasar? Claro, es como, es un diálogo que nosotros podemos llegar a entender, pero que la gente de a pie dice exactamente, está en una cierta incertidumbre, ¿no? Es decir, el tema de las criptomonedas, ¿cuál crees que es el futuro de las? ¿Cuándo veremos eh, un uso estandarizado de las criptomonedas de forma habitual? ¿Qué va a suponer el euro digital, que se supone que va a estar en 2 años? O bueno, ahora menos, ¿no? Claro, Porque, aquí tenemos. qué va a suponer? Porque realmente el tema de la criptomoneda y el dinero digital son conceptos distintos. Es decir, se supone que el origen de las criptomonedas es un origen descentralizado. Se creó para cargarse la centralización de los bancos, ¿no? Y entonces vamos a criptomonedas que están centralizadas. Estamos rompiendo la esencia de la creación de este tipo de concepto tecnológico y para qué fue creada, ¿no? Entonces, claro, si van a crear una moneda digital, las criptomonedas sobrevivirán. Es decir, ¿cómo va a evolucionar eso realmente? Y estamos hablando de dinero. El dinero no es algo que es el valor o el beneficio de un trabajo o un esfuerzo que tú haces. Claro, entonces es de vital importancia. El mundo se mueve con dinero. Esto es un tema muy, muy importante. ¿Cómo crees que va a evolucionar el tema de la economía y además con una situación geopolítica pues, y con guerra y no sabemos evidentemente qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees Claro, ahí que... precisamente y justamente lo hemos visto, comentabas, ¿no? O sea, yo creo que también ahí yo centraría lo que es la estrategia, ¿no? Es decir, en este caso lo que estamos viendo, hay varios aspectos, ¿no? Por un lado, lo que estamos viendo es que en el mundo, o al menos, o sea, yo que cada día tengo información de diferentes países, cada país está tomando su estrategia sobre ello. Es decir, por ejemplo, en este caso, pues Ucrania ya había, pues en este caso, lanzado pues, la ley de validación de criptomonedas, ¿no? O sea, era un país friendly para todo lo que es el uso de criptomonedas. Hay muchos otros países, como por ejemplo Tailandia, recientemente, que incluso pues acaba de anunciar que no tendría taxas, ¿no? Sobre, en este caso, sobre las criptomonedas. Hemos visto al gigante
al gigante chino, ¿verdad? Que durante los últimos 4 años ha tomado varias decisiones sobre el tema, pues en este caso de las criptomonedas, estableciéndose al final, en este caso, con su estrategia para el yuan digital. En la zona, en este caso, la zona de Europa, pues tenemos efectivamente, ¿no? Todo lo que es bueno, pues esa adopción y ese camino hacia el euro digital. Si bien, ¿qué ocurre? Que dentro realmente vamos a coexistir, Plácido, vamos a coexistir con tanto lo que es en este caso pues, las monedas digitales, las criptomonedas, los sistemas centralizados, los sistemas descentralizados. O sea, Pero vamos a... los sistemas descentralizados, las criptomonedas y todos estos desarrollos descentralizados tendrán ese carácter revolucionario y de transformación de la sociedad y del... Absolutamente. Sí, Esto, absolutamente, porque al final es una independencia económica financiera que tiene la persona, es decir, efectivamente lo que comentas, ¿no? Al final la persona es la propietaria, pues en este caso, ¿no? De sus propias criptomonedas y vamos a ver, hay muchísimos comercios, muchísimos países que están adoptando ya el pase de como pago de las criptomonedas. Y lo hemos... y esto no crea una diferencia muy importante. Me has comentado diferentes países. Yo este mundo, esa parte la desconocí. La verdad es que me ha resultado impactante. Evidentemente cada país tiene su propia política y hay algunos de tax free, ¿no? Es decir, me comentas el caso de Tailandia. Claro, esto vas al caso de España. Coméntanos, claro, te puede suponer directamente no interesante estar tributando aquí ante una diferencia tan grande a nivel económico y más si trabajas con criptomonedas, ¿no? Es decir, países directamente, en el modelo tradicional serían como paraísos fiscales, visto desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, visto desde el punto de vista de sí que fiscaliza el tema de las criptomonedas. España en este sentido está, con perdón de Bueno, la palabra, en este caso, bueno, aquí en España tenemos en este caso la CNMV, que es la que está como organismo, ¿verdad? Institucional, que es la que está marcando tanto a nivel de lo que es la estructura de lo que va a ser dentro de España, de todo lo que va a ser la regulación, también pues la supervisión de lo que son los gestores en este caso de criptoactivos y también pues ha lanzado su línea de normativa con la publicidad, ¿no? Los paraísos fiscales han existido siempre, o sea, esto no es nuevo. Lo que sí que yo creo que realmente hay que ver esta parte, ¿no? Que realmente, yo creo que una persona que, por ejemplo, quiera tener, en este caso, sus criptomonedas para tener, pues, lo que equivale a 100, 500, 1000 dólares, realmente no tiene el foco en este caso, en las taxas, ¿no? La fiscalidad, tiene el foco realmente de estar interactuando, pues, por ejemplo, pues, incluso, ¿no? Muchas personas, pues con la tokenización lo estamos viendo, ¿no? Pues tiene el foco en poder invertir en proyectos que hasta ahora era imposible, porque claro, si no te consideras, ¿no? Un agente de bolsa o una persona pues con un accionariado para poder cotizar o para comprar acciones, ¿verdad? De algunas empresas, pues hasta ahora era, y sin embargo, pues ahora pues hay canales para que en este caso pues las personas puedan acceder, por supuesto, con total precaución, porque estamos viendo también pues toda la parte de riesgo, ¿verdad? De hackeo, estamos viendo también ese compliance que yo insisto es muy importante porque al final sí que comentaba, ¿no? O sea, al final lo que reportaremos, lo que será, pues al final pues nuestras claves públicas con todas las transacciones, o sea, igual que antes teníamos nuestras cuentas bancarias con nuestras transferencias, ¿no? Y tienes que presentar, pues lo presentaremos con nuestra wallet. Entonces, a partir de ahí, como, bueno, pues ahí tenemos países como sabemos, como El Salvador, por ejemplo, pues que es pues en este caso Bitcoin es ya criptomoneda de curso legal, tenemos México que está siguiendo, tenemos también pues otros países que también de Latinoamérica que también están interesados en ver o conocer un poco todo lo que son las estructuras. Y bueno, y más allá de ello, realmente yo creo que vamos, y yo ponía como ejemplo, ¿no? O sea, en una de las conferencias, cuando
pasamos a las tarjetas digitales, a nuestras tarjetas. O sea, realmente cuando se inició todo ese camino se hizo con una prueba. Aquí en España se hizo con una prueba de 2.000 personas y una vez que ya vieron que realmente las personas podían, entendían primero, ¿verdad? Que en vez de pagar con billete de físico, pues podían pagar con una tarjeta de plástico, pues ahí entonces se fueron ya consolidando y en los pocos años pues ya vimos. Tú me preguntabas, ¿no? ¿Cuándo veremos esa adopción, no? Yo Y, creo que y Virginia, el miedo y bueno, la frase que es muy repetida, ¿no? Es decir, ¿cuándo será el fin del dinero físico? ¿Y qué supondrá eso? bueno, pues mira, ahí en el dinero físico, pues te voy a poner un ejemplo. Nuestra peseta, por ejemplo, Uy, la eh, peseta, ¿cuánto tiempo, no? sí, 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 porque además es que lo he puesto también de ejemplo de conferencia, nuestra peseta, justamente ahora en el pasado, en junio, ya ha dejado de ser válida, pero la hemos tenido 150 años. Desde que, desde, Alguno querría que volviera. sí, bueno, ahora lo haremos en coleccionistas de NFTs, ¿no? O sea, sí, sí. Bueno, ahora vamos, mira, ahora que has comentado el tema de NFT, cuando has comentado este fallo de, bueno, fallos de seguridad en el tema de las criptomonedas, suelen salir de cada cierto tiempo noticias referentes a esto, ¿no? Robo de contraseñas, de criptos, a nivel de hackeo. Esta semana leía una noticia graciosa de NFT de alguien que había vendido un NFT de millones de dólares por céntimos, ¿no? Porque se había equivocado, ¿no? Claro, esto lo leías y era como, bueno, primero la gente cuando lee eso no saben lo que es un NFT, la gente normal, ¿no? No, la gente normal, la gente que no está introducida en el sector. Y evidentemente luego cuando ves que esto puede ocurrir es como decir, ¿no? Lo prefiero tener en el banco que me lo guarden o bajo de... Entonces esto causa como mucho, es como un titular como muy alarmante, ¿no? Y al final desconcierta mucho, hace gracia la noticia, pero puede ser también muy tóxico a la hora de que la gente pueda adoptar o conocer este tipo de tecnologías porque lo asocia a cosas negativas, ¿no? Entonces, explícanos qué son los NFTs. Luego veremos un poco la relación que tienen con la inteligencia artificial, porque tienen más un vínculo bastante interesante en este sentido. Pero ¿qué es un NFT? Has explicado un poquito qué era DeFi. Ujú. Ahora, ¿qué es un NFT? Bueno, nos estamos introduciendo también justamente con este caso bajo la tecnología Ethereum, aunque ahora mismo pues, el NFT es un token no fungible. Entonces, en este caso es una representación única digital. Por lo tanto, pues imaginemos pues ese que es uno de los sectores donde pues hemos visto esa gran explosión, ¿no? Exactamente, vendiendo obras de arte, ¿no? Por millones. Pues al final lo que estás comprando es en este caso la representación digital, ¿no? Luego sí que es verdad que hay también, pues todavía es una parte que ahora mismo pues se tiene que establecer, ¿no? Porque luego también pues hay también en este caso los derechos de explotación sobre ese NFT, ¿no? Que es algo que todavía pues estamos ahí, porque ahora mismo lo que estamos viendo es la creación del NFT, la puesta en la venta del NFT, ¿verdad? Y la compra, que por cierto, la gran mayoría se compran a través precisamente de criptomonedas, ¿no? Y que, bueno, pues ya comentabas, ¿no? Pues sí que es verdad, pues que tenemos este caso, pues de hace poco reciente, donde pues, pero es que al final fue el propio artista quien se equivocó al poner el valor, en este caso del NFT, ¿no? Y por lo tanto, pues, la obra que hubo uno de los casos, ¿no? Que la obra, pues, no sé si eran $20.000, pues creo que se vendió por nada, ¿no? Entonces, bueno, esto está sucediendo. Lo que sí que también cabe relevancia es precisamente pues todo lo que es, y ahí vamos a ver muy importante también la interacción y la importancia que para mí deben de tener realmente todos los proyectos, todas las estructuras de venta de plataformas, que es en este caso la ciberseguridad. Ahí estamos viendo efectivamente pues una brecha en la cual pues creo que ese aspecto, los proyectos, además muchos de los proyectos que he acompañado, que he supervisado, tienen realmente una gran brecha de seguridad en ello. Hay algunos casos que nos hemos encontrado que han sido pues los propios developers, ¿no? Quien han creado pues en este caso pues estos hackers, ¿no? Incluso hemos visto algunos casos un poco pues casi anecdóticos, ¿no? Porque al mismo tiempo una vez que ya se ha abierto pues en este caso la brecha de seguridad,
sobre el protocolo, el mismo desarrollador, pues otra vez ha vuelto pasos para atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto los proyectos como en este caso las empresas que entran en circulación con todo lo que es, porque la tecnología blockchain es una tecnología segura, es una tecnología donde el registro es inmutable y además pues tenemos pues ese consenso de tantísimos nodos que son los que están vigilando, que están supervisando. Entonces, lo que sí que es verdad es que hay una, en este caso, pues todavía pues digamos un enlace donde pues existe el hackeo porque ahí tiene que haber pues una conexión, pues por eso, ¿no? Con todas las bases de datos, con los servidores, hay también pues ataques por fugas sensibles en los servidores. Entonces, bueno, eso es algo un poquito más técnico, pero que sin duda pues lo vamos a ver. Y la explosión de los NFTs, pues lo tenemos justamente este mes pasado, ¿no? Teníamos una información de Google que decía que había bajado el interés un 80% en la búsqueda de NFTs en Google, ¿no? Pero no podemos obviar en este caso no solamente ya en las cifras de billones que tenemos en este caso en ventas NFT, sino que tenemos además grandes empresas, grandes Ujú. corporaciones y todas las empresas van a tener su espacio también en este Bueno, caso eh, en la muchísimas venta. empresas, no sé si serán ciertas esas noticias que comenta Google. Sabes que Google, la manipulación de la información últimamente está en entredicho, sobre todo en cuanto a buscador, noticias, es decir, al final estas grandes Big Tech quizá usen mucho el que gestionan tal cantidad de información para llevar o canalizar el mundo hacia donde ellos quieren. Bueno, no lo sabemos el tema de NFT, ¿no? Pero sí que es verdad es que no es menos cierto que aparecen noticias de grandes compañías en el sector gaming y en, bueno, por ejemplo, el Real Madrid, equipos de fútbol, de videojuegos, de industria del entretenimiento, todas volcadas en crear activos NFT, cosa que también ha sido criticado porque se asocia mucho el tema de NFT a un tema especulativo, ¿no? Pero bueno, supongo que como es también muy nuevo, tendrá que tener su evolución, ¿no? Pero evidentemente es un concepto que está para quedarse. No sé si exactamente como lo vivimos ahora, pero evidentemente es un concepto que está para quedarse porque se integra además muy bien, ¿no? Bueno, el tema de la inteligencia artificial lo analizaremos, pero se integra muy bien con la economía en el metaverso, ¿no? Sí, efectivamente. En este caso, Plácido, yo lo comentaba también, ¿no? O sea, realmente la expresión que vamos a ver de generación de negocio pues en NFT y en el metaverso o sea, mi adjetivo es infinito. Es infinito porque se va a poder generar al final todo lo que seamos capaces, pues en este caso, de crear, de imaginar y de poner pues en valor, sobre todo dentro de lo que es el negocio, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues ha habido recientemente los tres grandes movimientos que esperábamos, ¿no? Fíjate que ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, en el sector de gaming, ¿no? Primeramente, pues en este caso pues entró Microsoft, después entró en este caso Sony y Tencent, pues el gran gigante, ¿no? Asiático también, pues no se ha dejado esperar, ¿no? Y eso, fijaros que viene en base para estar, pues en este caso, pues, ¿verdad? Pues todos los aspectos pues, de gaming, todos los aspectos de música, todo el tema de eventos y que además arrastran billones, billones de usuarios. Es decir, todos los usuarios que ahora mismo ya desde hace décadas tienen estas grandes firmas se van a convertir ahora no solamente en gamers, ¿no? Porque la persona va a poder dentro del metaverso pues estar participando de todo lo que es, pues en este caso, de los juegos que se crean, etcétera, ¿no? Con la base, pues en este caso comentaba, ¿no? Físico y virtual de avatares, etcétera, ¿no? Sino que además, pues todo lo que es la gran comunidad, pues va a monetizar y va no solamente a aportar valor a nivel individual de monetización, sino que también pues lo va a hacer pues para las grandes firmas. Y ahora mismo estamos viendo también una incursión muy importante en todo lo que es el tema de sports, ¿no? O sea, al final Ujú.
hay industrias que, sobre todo las que cito, gaming, sport, van a ser clave, pero fijaros también que tenemos grandes marcas como H&M, como Zara, por ejemplo, por citar algunas, que están también ya en el metaverso. Entonces, al final, esas estructuras ya están preparadas porque los desarrollos realmente están preparados y ahora mismo solamente se está buscando el camino de, primero, tener presencia y, segundo, monetizar y crear valor. Ahí te voy a hacer dos preguntas, varias preguntas realmente. Es decir, sabes que iniciamos una serie de programas que las llamamos las Metaverse Talks dentro de XHub. En el segundo, que era el programa donde explicábamos el concepto de metaempresa, de la empresa dentro del metaverso. Queríamos que participaras, pero al final no pudiste. Y entonces, bueno, vamos a aprovechar para preguntarte sobre ello, ¿no? Es decir, las ventajas, si quieres ahora las comentamos, ¿no? Pero hay varios metaversos. Es decir, realmente la gente lo primero que pregunta es, vale, yo si quiero estar en el metaverso, primero es que hay varios metaversos, no hay un único metaverso, ni tampoco hay un metaverso descentralizado que permita la conexión de metaversos. Eso en un primer momento puede ser una dificultad, no hay un estándar, no hay un metaverso donde están todos, ¿no? Y realmente los reyes del metaverso, entre comillas, claro, la gente asocia Facebook, Meta, al metaverso, pero hay muchísimos más metaversos que no son Facebook. Además, el metaverso de Facebook van a invertir millonadas. Ya vimos en Madrid que la cantidad de inversión que van a invertir para hacer equipos que desarrollen toda esta tecnología. Y realmente, es decir, hay una fragmentación. Y luego está Microsoft, que siempre puede llegar tarde, pero con la capacidad que tiene el gigante tecnológico, con la adquisición de Activision y Blizzard, que la gente decía, bueno, pero bueno, han comprado videojuegos para la Xbox. Y dice, no, los tiros no van por ahí. Han generado contenido y equipos de creatividad para el metaverso. Es decir, los grandes lo tienen claro y no van a lo mejor a un concepto descentralizado, sino que buscan el liderazgo, pues como lo están teniendo hasta ahora o lo han tenido todos estos años, ¿no? Entonces, ese primer paso, antes de ir a preguntarnos qué ventajas y qué podemos hacer dentro del metaverso, ¿qué va a pasar? Si una empresa tiene que estar en varios, evidentemente no va a ser muy interesante, ¿no? Y si tiene que estar en uno, ¿en cuál? ¿No? Por ejemplo, Decentraland está muy enfocado a real estate, pero luego ahora está haciendo muchas cosas más. Luego habían otros como Space. Es decir, que realmente, bueno, están saliendo bastantes startups, también individuales, con conceptos de metaverso, pero no es el metaverso en sí mismo. Sony tiene que mover ficha, Unreal, tiene que, bueno, los del motor de Unreal, no me acuerdo cómo se llaman. Claro, ahí justamente me hacían en la conferencia la pregunta, ¿no? O sea, ¿es el metaverso centralizado? Mi visión de futuro es que el metaverso será descentralizado, también iremos hacia ese camino. Ahora bien, lógicamente tenemos los grandes players que, como comentas, ¿no? Meta anunciaba esta semana recientemente pues bueno, centraba a España como en este caso como hub de metaverso a nivel mundial, ¿no? Y ya ha hecho la apertura pues para la contratación de 2.000 personas, ¿no? Madrid, sí. Luego vemos los dos grandes gigantes, también son los pioneros, tanto de Decentraland como en este caso de Sandbox, ¿no? Justamente esta semana pues también se anunciaba pues que HBSC, un gran gigante, pues también ha hecho acuerdos pues en este caso con The Sandbox, ¿no? O sea, estamos viendo movimientos en los cuales las grandes plataformas, pero esto ha pasado también incluso, ¿no? Con la parte, sí que es verdad, de centralización de exchange, ¿no? O sea, son los grandes potentes que en este caso pues ya abren sus estructuras, abren en este caso sus líneas de negocio, tanto en inversión como también pues en este caso, ¿verdad? Para todo lo que es el desarrollo y luego para generar pues en este caso negocio, ¿no? Y vamos a ver una transformación también, o sea, las empresas ya están comprando pues su pequeña representación o para tener su espacio en los diferentes metaversos, pero se van a generar muchos otros espacios. Y esa dificultad de decir, bueno, pero si yo estoy en un metaverso, luego poder estar en otro, ahora seguramente es difícil de comprender. Es difícil de comprender, pero a mí me gustaría recordar, y esto lo he puesto como ejemplo, en el 2018 era impensable que pudiéramos tener on-chains dentro de las blockchains, que podríamos tener roll-ups con diferentes
niveles de blockchains para poder tener precisamente esos puentes, esas conexiones, ¿no? Para que nos entienda la audiencia, ¿no? Esto era hace solamente 4 años. No era posible, o sea, realmente no se veía el camino y sin embargo 4 años después los desarrollos han permitido que esto fuera posible. Así que yo sería bastante cauta y agnóstica y de hecho mi visión es que sí que habrá en este caso, una interacción entre los diferentes metaversos, seguro. Y otra pregunta sería, bueno, vamos a aceptar que sí queremos estar en el metaverso, aunque hayan varios, vamos a entrar en uno, podemos elegir las diferentes opciones. Además, aunque algunas no están muy evolucionadas, justamente las de los big players, está claro que el ritmo de desarrollo, estamos hablando que en este 2022, pero seguramente mediados 2023 este concepto esté mucho más evolucionado, pero ya en el 2022, tanto la parte de Microsoft como el propio Facebook ya se pueden hacer muchas cosas. En otras se puede hacer más cosas más, ¿no? Pero que es muy pronto, es decir, vamos a ver, una empresa, ¿qué tipo de empresas son las que ya deberían plantearse no estar solo en el metaverso, porque eso no tiene sí sentido, sino plantearse una estrategia real digital que incluya, evidentemente, porque estar en el metaverso y no tener, a ver, tienes que tener una estrategia digital que incluya la presencia del metaverso. ¿Qué sectores o qué tipo de negocios crees que deberían hacerlo ya? Aunque Ujú. sea algo temprano, ¿no? Ujú. Bueno, yo por si acaso ya me he hecho mi brand de Metatech también para tener la representación bajo, sí, 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 lo anunciaba hace unos días porque realmente creo que es un espacio donde se va a generar, pues al final, el tener, porque fíjate que ya damos conferencias, yo he dado conferencias en el metaverso, estamos haciendo reuniones, se pueden dar formaciones en el metaverso, podemos abrir nuestros negocios, ¿no? O sea, que como comentas, o sea, que es un espacio donde que seamos más escépticos ante tener pues, nuestra representación en Avatar, que por cierto también me lo he hecho en Avatar, pues tener pues esa representación virtual, ¿verdad? O no tenerla, bueno, donde sí que creo que, por ejemplo, es un sector que a mí me tiene fascinada el potencial que pueda tener y que está entrando, pero quizá no tan rápido como gaming, aunque realmente el sector de gaming va a dominar por completo todo lo que es, en este caso, a priori el metaverso, aunque hemos visto ya la venta, pues en este caso, pues como comentas, ¿no? Y eso también es una cuestión de controversia, ¿no? De decir, bueno, ¿realmente comprarías una parcela, un piso, comprarías una casa virtual, comprarías un yate, como se están comprando virtuales, ¿no? O sea, ahí tenemos también esa parte de controversia, pero bueno, vamos a dejarlo. Y lo que sí que yo creo que hay un sector que debe de acelerar muchísimo y es el sector de fashion retail. Ujú. Para mí creo que ya han entrado algunas Claro, marcas, claro, porque ahí la experiencia de la interacción con el producto y con la propia marca, ¿no? Y el ahorro de costes y sobre todo incluso los, con el realismo bueno, las plataformas actuales, incluso la de Microsoft la veo más depurada, ¿no? La de Facebook la veo un pelín más verde, pero está claro que cuando se meta un real eh, realmente con el poder de su framework, de su motor o su engine gráfico, vamos a conseguir un realismo bastante interesante y ahí ya vas a poder generar entornos simulados con... Ahí está el ejemplo, el otro día estábamos viendo cuando hicimos el programa de Accenture simulado en una oficina completa, ¿no? Había en uno de los proyectos y la verdad es que está francamente muy chulo en cuanto a calidad, me refiero a calidad gráfica, ¿no? En cuanto Sí, a en este caso, por ejemplo, todo lo que es la experiencia del metaverso nos adentra directamente en lo que es la realidad virtual y nos adentra en lo que es la experiencia virtual. Yo citaba el otro día también en una conferencia un ejemplo y fijaros que me iba a 28 años atrás porque ponía el ejemplo de la película Avatar de James Cameron, ¿no? La película se quiso estrenar, que era ya el año 1997, no fue posible porque no había la tecnología, porque no tenía realmente la tecnología para poder dar, pues efectivamente, ¿no? Esa experiencia, esos efectos, ese impacto, ¿no? Ahora estamos en un momento en que sí que lo tenemos las tecnologías porque ya hace muchos años que estamos trabajando y que estamos viendo incluso para salud, para muchísimos sectores, en este caso los beneficios de trabajar con tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada y toda esa experiencia, o
fijaros también cuando hemos visto, ¿verdad? Todos los efectos de 4D, de 5, ya de dimensión, ¿no? Todos esos efectos se van a potenciar muchísimo dentro del espacio de metaverso, porque al final es una interactuación que te hace. Claro, luego también está esa cuestión, ¿no? Dice, bueno, pero te hace llevar a la fantasía o te hace llevar a un realismo. Yo, por ejemplo, ahora citaba el sector de fashion retail, porque fijaros que durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Las grandes marcas que ya están en el metaverso, ¿no? Como en este caso Yves Saint Laurent o, bueno, muchísimas marcas que ya han entrado. Fijaros que, por ejemplo, durante la pandemia, durante 2 años, o sea, el negocio que no han podido, pues en este caso, ¿verdad? Pues tiene todos los espacios para todos los desfiles, para todos los eventos, etcétera, pues esto ha sido una pérdida increíble en este caso, ¿no? De monetización. Por lo tanto, también ya no solamente riesgos a los cuales quizá no pensábamos que podíamos tener para los negocios, o también, pues en este caso, ¿no? Pues empresas que han cerrado, y que ahora pues el tener un espacio virtual pues favorece, pues en este caso la seguridad del negocio, como citar algo de ejemplo, pero sobre todo yo creo que también es el avance de la innovación tecnológica, o sea, es el posicionamiento, porque si realmente estamos viendo cómo se desarrolla ya en grandes volúmenes de billones de negocio, donde ya se están generando los espacios tecnológicos para abrir un camino de posicionamiento de negocio, de estrategia. Claro, quien no esté, por supuesto, siempre habrá quien entre más tarde, ¿no? Pero quien no esté, no está haciendo la innovación tecnológica en base al camino como se está construyendo el mundo. ¿Y tú consideras que es ya? Por supuesto. En, en este sentido, es decir, bueno, aquí comentaban por los canales algunos usuarios, plataformas de metaverso, ¿no? De Decentraland y Over. Over no la conozco concretamente, pero Decentraland sí, ¿no? Es una de ellas. En tu caso, las experiencias que has tenido con varias plataformas, ¿qué te parecen? ¿Cuál recomendarías? Es, es, es- Es que si a ver, ¿Recomendarías siempre la misma Yo, o depende para lo que quieras? yo tengo mi preferida, Plácido, pero no puedo dar publicidad. Vale, Tengo mi preferida y la he mencionado antes, he mencionado vale. una, ¿no? Quizá no es que es la primera que ha abierto, digamos así, como referencia al mercado, pero sí que es verdad que yo creo que sobre todo dentro de los espacios que hay de las plataformas, también es crear, pues al final, efectivamente, esas experiencias, ¿no? Es como cuando ahora, por ejemplo, yo recientemente, ¿no? Cuando hace unos meses me creé el avatar, pues luego he visto otras plataformas que además puedes importar el avatar y puedes hacer también con tu app realidad aumentada con tu avatar. O sea, yo creo que sí, ahora yo creo que lo bonito es, vuelvo otra vez a esa palabra, la adopción, es ir un poco pues experimentando, jugando y luego ahora sí, cuando tengas que hacer pues una inversión dentro de lo que es tu empresa, dentro de Metaverso, primero cuál es el objetivo, de cuál es el espacio que quieres ocupar y qué es lo que vas a poder en estos momentos pues al final enganchar a tus clientes, a tus seguidores y ahora mismo la Bueno, industria que más liderando eso es gaming. bueno, las oficinas van a poder ser mucho más chulas, por supuesto, sin que cuesten tanto de hacer, ¿no? Evidentemente a nosotros también nos resulta interesante, ¿no? Es decir, tanto a nivel de empresa crear oficinas o presencia para... ahí te voy a hacer como varias reflexiones. Vamos a entrar un poco en el que quizá yo encuentro en el tema de metaverso, sabes que ha sido muy polémico. Evidentemente, yo lo vería desde tres puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la experiencia ya, de usuario, ¿no? Es decir, enfocada a negocio o a entretenimiento, ¿no? O a parte interactiva. En esa parte, las posibilidades para las empresas sí que son tremendas. Ya evidentemente esta tecnología existía, pero parece que se va a centralizar, se va a publicitar, se va a generar como un foco de usuarios. Al final, estas grandes Big Tech tienen los grandes grupos de usuarios, ¿no? Están en las redes sociales y van a querer llevar a esta generación gaming a este tipo de interacción, ¿no? Entonces las grandes marcas saben que esto va a ser así ya o pronto. Entonces, cuanto antes se puedan posicionar o empiecen a establecer estrategias, mejor. Yo creo que en esa parte yo creo que no hay mucha polémica. Gracias a la pandemia, pues hemos visto que la tecnología puede dar mucho más de sí, que muchas veces es un tema cultural, es un tema de hábitos, es un tema de no ser inteligentes o no pensar
en utilizar herramientas y tecnologías que están ahí. Pero claro, cuando nos hemos visto forzados, pues la adopción ha sido inmediata, ¿no? Cosa que hace reflexionar sobre la condición humana respecto a la tecnología, ¿no? Sino casi que nos tiene que obligar o engañar, entre comillas, o vernos bajo las circunstancias para poder adoptar este tipo de tecnologías. Pero luego hay dos cosas más, ¿no? Una es el tema de que supone una nueva realidad, y esto es bastante polémico, ¿no? Porque evidentemente supone una desconexión, supone una realidad nueva, tanto para lo positivo como para lo negativo. Viendo lo que estamos haciendo en nuestra realidad, pues vamos a una realidad nueva. No sé si damos abasto, si somos capaces de nuestra mente, que a lo mejor necesita focalización, es desfocalizarla más en otra realidad, aunque tenga millones de posibilidades que ahora no tenemos en el mundo real. Sería la parte de realidad, ¿no? De desconexión de la realidad, ¿de acuerdo? Y luego otra parte que sería, entonces tenemos la parte de experiencia, la parte de nueva realidad, pero también desconexión de esta realidad. Y luego la otra es la de que en los Metaverse Talks, cuando lo hicimos con avatares, ¿no? Bueno, tú ya has estado en el metaverso y te has hecho como avatar. Hay bueno, la máscara, ¿no? Es decir, volvemos al concepto de qué es una persona, qué somos realmente y si somos la máscara o somos, evidentemente somos más lo que hay detrás de nuestro cuerpo, al final la máscara que nos queremos poner que nosotros mismos. El metaverso va a poder generar el que tú seas la persona que quieres ser e incluso también ocultarte. Por ejemplo, me acuerdo que Javier Furones se vestía de, bueno, de extraterrestre, de gato, de conejito, de... Bueno, al final puedes ser lo que tú quieras. No hay edad, tú puedes ser más joven, menos joven, claro, porque el avatar luego habrá, como en redes sociales, supongo una cierta seguridad porque eso puede generar mucha polémica, ¿no? En ese sentido, ya pasa en redes sociales en el tema del metaverso, ¿no? Entonces, estas tres patas, experiencia, realidad, desconexión y el tema de la persona, el que pueda elegir ser lo que él quiera, es muy positivo, pero también puede ser muy negativo y muy conflictivo en determinadas circunstancias y más viendo el mundo lo polarizado que está en determinados temas, ¿no? Y esto ya pasó en el metaverso, ya sabes que han pasado cosas en este Mm. sentido, ya se ha generado mucha polémica. ¿Qué opinas de estas tres líneas? Y en Pues positivo y negativo. absolutamente, creo que en ese punto y marcaría esta parte, pues primero de regulación, porque claro, también pues, pueden suceder cosas en el metaverso, ¿verdad? Que todavía no tenemos un ámbito jurídico, que aunque sí que ya hay algunos movimientos, ¿no? Que vayan en esa dirección, pero ahora mismo no tenemos un marco jurídico como pueda ser en el mundo real, ¿no? Y estamos dentro de un metaverso, es Sí, decir, estamos haciendo... Facebook, además, perdón que te interrumpa, salió una noticia hace, creo que esta semana. La estuve leyendo, pero es que bueno, ya no vamos a abasto de tanta cantidad de noticias, pero una de ellas era sobre esto, era sobre que es muy difícil monitorizar en el metaverso este tipo de acciones. Claro, tendrías que monitorizar a cada persona y qué está haciendo en todo momento para poder determinar si ha habido un delito o una intención de delito o Efectivamente. qué es lo que ha pasado, ¿no? Claro, tendrías que tener como una cámara y dicen que es bastante difícil. Con el caso que ha sido muy comentado, que es el caso de la violación, Facebook reaccionó y han puesto como una zona de seguridad donde el avatar no puede ser invadido, entre comillas. Bueno, es decir, que van reaccionando también, pero al final, ¿quién pone las leyes? ¿Quién quién controla lo que ocurre en el metaverso o quién lo va a controlar, ¿no? Entonces, Claro, ahí tenemos todavía, sí que es verdad de que hemos tenido, pues en este caso, ¿no? Que ya ahora ya, pues hay marcos, ¿no? Y que ya se van, pues como comentaba, ¿no? Pues sobre todo, pues este cambio que estamos viviendo, pues de la identidad, de los owners de iguales, de las regulaciones para criptomonedas, etcétera. O sea, ya hemos acelerado, ¿no? En metaverso tenemos una brecha enorme en ese aspecto. O sea, igual que sí que tenemos un camino, pues un camino espectacular para la hora de crecimiento, de generar negocio y de transformar, pues en este caso, ¿no? Un nuevo diseño de lo que es economía también. Al mismo tiempo tenemos una brecha muchísimo más acusada de lo que incluso podemos pensar, porque efectivamente, ¿no? O sea, cómo vamos
vamos a poder, en este caso, ¿verdad? Pues tiene que haber ya directamente, pues en este caso, pues yo diría que es lo mismo que comentaba, ¿no? Sobre todo con el uso, pues en este caso, la tecnología, ¿no? Quizá más que entrar ya directamente en una norma o sea, jurídica y legal, yo creo que lo primero es una primera fase, que esto llegó tarde también con la tecnología cuando hemos hecho todo este cambio pues en estos espacios, ¿no?, que estamos comentando. Yo creo que lo primero es un foco en una guía de buenas prácticas, ¿no? Y las buenas prácticas como mínimo pues al final pues te pueden frenar, y en esto sí que puede haber pues a lo mejor un consenso un poquito más. Perdona que te comente, bueno, te interrumpo. Si no te voy, si no, como el discurso es un poco largo y te dejo, te voy metiendo un poquito Sí. reflexiones qué buenas prácticas o guía de buenas prácticas nos han dado para las redes sociales. Y ahora Facebook dicen sus trabajadores, perjudicial para los adolescentes. Ahora lo saben, ¿no? Lo sabían mucho antes, pero bueno, ya sabemos que es perjudicial y no sabemos hasta cómo va a afectar. En el metaverso va a ocurrir lo mismo. Es decir, ¿nos van a dar las buenas prácticas? No, van a meternos en el metaverso y ver qué pasa, casi como Claro, porque ahí conejillos de estamos, India, como conejillos de Indias, ¿no? exacto, ahí estamos en un marco de negocio. Y cuando hay negocio y hay dinero, pues evidentemente pues, todo llega tarde, ¿no? En lo que te puede frenar, ¿no? Como que también es una parte, ¿no? Otra parte no, otra parte es que al final quieres poner el foco para que en este caso pues las cosas se hagan bien, ¿no? Pero y en ese punto también comentabas, ¿no? O sea, yo por ejemplo uno de los aspectos que además pues también incido mucho, ¿no? Es el hecho de decir, ¿no? O sea, los adolescentes que además, fijaros, o sea, por ejemplo, todo lo que es el sector de gaming, tenemos muchísimos adolescentes, muchísimas personas menor de edad, ¿verdad? Que están, pues en este caso, pues con sus consolas y lo demás. Ahora bien, la de gran diferencia es que o sea, en este caso, este target y estas personas van a monetizar. Entonces, claro, o sea, aquí tenemos una dual, porque imagínate, pues un niño que además ha salido, ¿no? Algún caso y tal, bueno, sí, puede ser en algún punto quizá beneficioso, porque además le salía la noticia, ¿no? De que el padre pues decía, es que mi hijo me ha ganado no sé cuánto en un gaming, ¿no? O sea, no me lo puedo creer, ¿no? Sí, pero no sale el que pierde, ¿no? El que Claro, pierde. y claro, y entonces y tenía, creo que eran 12 años, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela también, y también eso es La un cautela al tema, ¿no? uso. Que estamos pues también un poco pues pues ver esta precaución, o también llamada de atención pues en este caso pues también las familias, porque cuando ya realmente, ¿verdad?, despeguemos, ¿no?, con todo lo que es en este caso pues la interacción pues de los adolescentes, de los chavales, pues dentro de todo este mundo. Y claro, el tema es que pues exactamente estamos monetizando, ¿no? Y lo que comentabas también de esa desconexión, pues en este caso el mundo virtual y el mundo físico, pues va a ser realmente, va a ser un punto muy relevante, muy importante, porque es que la desconexión la hay desde el momento que efectivamente tú comentas, ¿no? Yo me hago mi avatar y me lo hago con una DIA 36 A o ver, así. yo sabes la pregunta, ya como estamos a una hora y además viernes, yo me hago siempre esta pregunta. ¿Las mentes están para esto? Es decir, damos de sí tanto, viendo el mundo, viendo las redes sociales, viendo la televisión, viendo el mundo real cuando caminas. Es decir, ¿las mentes están preparadas para esa distorsión de la realidad? Lo vamos a vivir, pero cuidado. Claro, es que ahí nos encontramos con una dualidad, es decir, si no estás, es decir, si no avanzas a medida que se están creando pues, todos estos mundos, vamos a decir, ¿no? Porque podemos decir el mundo, pues el final, pues en este caso las criptomonedas, el mundo de DeFi, el mundo de los NFTs, y si no avanzas, la brecha existe, y hay muchas personas que, por ejemplo, también durante, pues en este caso la pandemia, en otros niveles de la tecnología, porque estamos ahora hablando de tecnologías avanzadas, ¿verdad? Que todavía hay muchísimas personas que necesitan, como comentas, esa adopción masiva, esa formación, esa adopción, ¿verdad? Pero en la brecha digital, por ejemplo, hemos visto que muchísimos negocios tenían solamente el camino sin la tecnología, y han tenido que acelerar. Han tenido que las empresas han visto como todos sus empleados han estado trabajando desde casa, cuando realmente las empresas pues no permitían el trabajo desde casa, ¿no? O sea, Y para las empresas, bueno, igual que he dicho, las mentes no están para casi como a un nivel social o individual. A nivel empresarial, hablo de España, pero bueno, en general, ¿no? Es decir, no tenemos esa cultura emprendedora. Eh, a ver, hay muchísimo talento en España. Yo soy un defensor del talento, pero es verdad que
cuando tú ves el tejido empresarial español, pero evidentemente de empresa pequeña o microempresa, es decir, esto les puede servir para mucho a algunas que sean capaces de utilizarlo, pero es verdad que yo lo que detecto tanto con el tema de la inteligencia artificial como en el tema del metaverso, como otros conceptos, es que necesitan mentorización, ¿no? Necesitan profesionales que los puedan guiar porque están superados, ¿no? Ante todo esto. Esto sin Sí, contar con el porque... marco normativo legal, ¿no? Es decir, esto Ujú. simplemente, vamos, obviando que hay además otro tema, que es el Sí, tema no, normativo. eso es uno de los puntos que también yo estoy durante todos estos días atrás y semanas estoy citando de relevancia y de hincapié, ¿no? Que es el talento. Entonces, aquí hay varios aspectos, ¿no? O sea, yo citaba, ¿no? Comentaba que vamos a ver una transformación también de generación de talentos que no existen a día de hoy. Es decir, habrá muchas personas que tengan la oportunidad de hacer esos reskills dentro de la tecnología, es una puerta abierta, una ventana enorme en el momento en el que estamos, y por otro lado se van a crear perfiles como los que creamos pues, en el año 95, ¿verdad? De community managers, de desarrolladores de apps que no teníamos, no existían las apps de dispositivos, ¿verdad? Entonces, esto es una puerta y es una ventana enorme a la gran oportunidad de la era tecnológica que nos viene. Esto es un Pero punto también, que... pero también es un concepto que los que estamos en el sector tecnológico sí que lo tenemos como castigo o aprendido o como pasión, como nos apasiona, no nos importa, y es que siempre somos alumnos, ¿no? Y como nos apasiona estamos en constante aprendizaje, ¿no? Muchas veces de autoformación. Pero cuando lo trasladas al más medio, ¿no? A la gente en general, no todos están acostumbrados a que, a lo mejor están acostumbrados, incluso aquí en España, esa cultura de funcionariado, ¿no? De estudiar, hacer un esfuerzo y tener una seguridad para siempre, ¿no? Y Esto esto, ya no y esto, existe. y esto no existe ya, ¿no? Explícanos, lancemos ese mensaje y explícalo. Habrá gente que se alegrará y otra que se deprimirá, pero no existe esto ya. No existe, es decir, fijaros que por ahora que comentabas el autoaprendizaje, yo en 2018 siendo en este caso, ¿verdad? Ya pues experta dentro del sector tecnológico porque he vivido muchas transformaciones, he lanzado productos, servicios, etcétera, he estado muy vinculada, ¿no? A la creación de nuevos, pues exactamente, ¿no? Nuevos productos tecnológicos también y por lo tanto me he obligado a formarme también, ¿no? Pero en el 2018 yo empecé autodidacta dentro de la tecnología blockchain. Durante esta semana me hacía un comentario y me parecía curioso, ¿no? Porque decían, bueno, este report, ¿no? Que ahora se está creando por ciertas figuras y que nos documentan tanto, ¿no? Sobre lo que está pasando, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Que da la tecnología, ¿no? Es que en 2018 no había nada, o sea, realmente, ¿no? O sea, por lo cual, pues todo lo que es al final... Vivimos un momento dulce, ¿no? Aunque sea todo muy incipiente y al Sí, final evidentemente no se puede comparar a lo que... Igual en inteligencia artificial, claro, cuando estaba en la universidad lo mismo, ¿no? Es decir, ahora mismo las posibilidades son brutales, ¿no? Incluso aunque sean, claro. estén de alguna forma incipiente en el mercado, pero nada que ver a años pasados o épocas pasadas, ¿no? No, porque ahora realmente tenemos acceso, podemos buscar esos mentores, podemos buscar esos núcleos, ¿verdad? Que no podemos compartir. Ahí yo, por ejemplo, que estoy en investigación y en research, me junto con personas que estamos compartiendo y que puedes adquirir conocimiento. Lo que sí que es cierto es que en los puntos claves de seguridad que hemos comentado, ¿verdad? Como el tema de owners de wallets, etcétera, y inversiones, y en este tipo de casos, lo fundamental es primero la formación y en este caso conocer bien exactamente cuáles son los proyectos que dan o seguridad o no, ¿no? Pero sobre todo para la creación de talento, o sea, yo hago un llamamiento a que poco a poco, o sea, no hace falta, ¿verdad? O sea, yo llevo, para considerarme experta internacional, llevo 4 o 5 mil horas, ¿no? En blockchain, o sea que hace falta solamente, pues eso, poquito a poco empezar, experimentar lo que comentabas y sobre todo, pues buscar ese punto, ¿verdad? En que, pues, aunque nos guste a veces, ¿no? Pero, o no, pero que no desconectemos, ¿verdad? En estos metaversos de nuestra vida real, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer un esfuerzo también exactamente en el ámbito, pues, pues en este caso de interacción, de ética, y sobre todo, pues también, pues psicológico, social, etcétera, ¿no? O Bueno, sea, aquí muchos has retos. hecho, aquí yo creo que es momento de un poco, viendo tu razonamiento y tu discurso, de meter un tema que a mí me apasiona hablar sobre él, pero es un tema delicado, pero es un tema necesario que hay que hablar y además
tú estás en Women Leaders in Technology, ¿no? Es decir, al final tenemos una asignatura pendiente eh, y una oportunidad. Hablamos de talento, ¿no? De un cambio generacional, de un impacto en el mundo, no puede quedarse descolgada la mujer en este sentido del sector tecnológico, porque estaríamos hablando es muy importante su participación como oportunidad. Yo lo veo más como oportunidad, ¿no? Evidentemente, ¿cómo ves tú que estás en esta línea? Analiza un poquito el problema, está mejorando, está empeorando. Yo esta semana leí noticias y dije, jolín, y leo algunas cosas que estoy contigo, Virginia. Tienes la palabra para decir, realmente existe un problema, existe realmente, claro, pero es una oportunidad, se va a solucionar. ¿Cómo se va a solucionar? En diferentes países es diferente que en España. En España es que se está haciendo de otra manera. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, nosotros incluso en el foro de WhatsApp de XHub tiene ese debate. Yo estoy abierto a hacer un programa en XHub ahí, solo tratando este tema de una forma totalmente positiva y constructiva. No quiero, porque este tema polariza mucho, ¿no? Pero hay gente de Sudamérica, de Brasil, había gente de Ucrania, de Rusia, de otros países. Es decir, y es verdad que este tema se ve diferente, ¿no? Depende muchas veces la cultura o el país. Te dejo para que un poquito comentes esta oportunidad de que las mujeres realmente el sector tecnológico desde diferentes, además, puntos de vista. No tiene nada que ver criptomonedas, metaverso, un tema más creativo, inteligencia artificial, un tema más matemático, científico, pero que es multidisciplinar. No estamos hablando que el sector tecnológico sea, no sé, es muy diverso, ¿no? Incluso ahora está acogiendo perfiles de filosofía, ética, psicológicos, no sé, es tan amplio que tenemos que hacer como una llamada en ese sentido. Pero bueno, habla tú que... Pues yo la verdad es que voy a ser un poco dulce y agria. O sea, voy a ser dulce porque realmente, o sea, estoy en muchísimos grupos, como comentas. Además estoy también en la comisión, ¿no? En este caso de mujeres de la European Technology Chamber, representando también el rol de la mujer en tecnología. Y estoy muy contenta porque realmente, efectivamente, ¿no? O sea, a mí me preguntan sobre el tema del rol. O sea, no es cierto. La mujer está presente en la tecnología. La mujer está presente en la tecnología. Hay muchísimas mujeres que son expertas en tecnología, que ocupan en este caso lo que son roles decisivos dentro, pues de Ujú, incluso, ¿no? De CTOs o CEOs, o sea, y sí que hay movimientos en cuanto a diferentes países. Por ejemplo, las mujeres latinoamericanas son muy emprendedoras, están haciendo, yo estoy conectada ahora, pues estamos hablando de esta industria, de las nuevas tecnologías, ¿no? Estoy muy conectada también. Allí tienen, por ejemplo, las mujeres un rol de emprendimiento increíble, ¿no? Luego, ujú, por otro lado, pues por ejemplo, hay países más, en este caso, ¿no? Centro Europa o regiones como UAE, que son tremendamente, o sea, con perfiles muy profesionales, muy técnicos y con puestos de liderazgo muy importantes dentro de la tecnología. Entonces, ¿cuáles son para mí realmente? O sea, por eso digo, ¿no? Sí que a veces cuando ves las estadísticas, ahora cuando ves las estadísticas, solamente un 14%, un 12%, un sí, sí, 17%, iban en digo, descenso, vamos, yo leí... yo me pregunto, ¿de dónde es la muestra? Porque claro, si la muestra se hace pues, de 1.000 personas sobre una muestra de, pues en este caso, 50.000 hombres, la muestra sale pequeña, ¿no? Porque realmente las mujeres están ocupando pues, Pero estos aquí, puestos aquí yo decisivos. te hago esa reflexión, ¿no? Porque yo me preguntaba, yo al final, evidentemente, lo que buscamos todos es un mundo más justo, más igualitario, más, pero evidentemente basado en el talento, en personas y no tanto en género. Pero claro, si ves esas encuestas o estadísticas, yo la reflexión que hacía es que no va a haber talento femenino. Es decir, vamos a ver, generacionalmente, si hay un 15% en carreras STEM o en informática o tecnológicas, claro, cuando llegas al mercado laboral, todo masivamente van a ser hombres y luego, evidentemente, eso se traslada a eventos, a comunidades. Claro, entonces, esto, si es así, provoca una realidad que es, ¿no? Es decir, tenemos un problema ya y si no se puede Bueno, solventar, lo que ocurre es que sigo siendo un poquito agria, y luego ya acabaré siendo dulce, pero sigo un poquito agria. Lo que ocurre es que estamos, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Pues
Claro, sí que tiraría un poquito de las orejas, ¿no? Pues en este caso, pues el mercado español, ¿no? Porque realmente cuando tenemos pues esa oportunidad de hacer pues esa visibilización pues de las mujeres, pues de las mesas redondas, de las conferencias, etcétera, etcétera. O sea, es que no haya mujeres, es que no se les llama a participar y a estar visibles. Es que es un tema muy diferente. O sea, Bueno, yo aquí te voy a hacer, yo intento no, porque es un tema muy polémico y muy delicado, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando en las X-Talks, bueno, en estas X-Talks, no me acuerdo quién me dijo que había muy pocas mujeres, ¿no? Y porque mayoritariamente hay, yo llamo a muchas mujeres y cuesta más que vengan, ¿eh? Es decir, no sé por qué. eso sí Nosotros que es invitamos igual. cierto. E incluso a veces nos planteamos, porque bueno, hay un equipo bueno, de analizar eso, el por qué no. En algún caso yo he detectado porque resulta que es que analizan que a lo mejor el grupo es como muy talentoso y como tiene un cierto miedo, pero bueno, no lo sé. Yo hago al contrario, cuando veo talento insisto más, ¿no? En dar diversidad, en preocuparme, al final centralizo en talento, ¿no? Pero me cuesta, claro. Entonces, si a mí me lanzan la crítica que estoy como haciendo un grupo de talento que es mayoritariamente masculino, yo me quedo a cuadros, porque digo Bueno, yo, a veces sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no? A mí, pues ahora sobre todo, ¿no? Con esta situación que hay tan bullante de la tecnología y todo lo demás, claro, me buscan porque soy de las pocas mujeres expertas, además, en este caso, ¿verdad? Pues en esta visión 360 que tengo de toda la tecnología, ¿de acuerdo? Pero tampoco tenemos que buscar, digamos, si buscas un talento específico para poder hablar, pues en este caso, ¿verdad? O para aportar, pues en un proyecto, etcétera, pues esta parte es normal, ¿no? Lo que sí que me gustaría destacar es que, sobre todo con esta nueva transformación de la descentralización, porque además todos los proyectos y muchísimos de los emprendimientos y empresas que están fomentando pues todo este cambio de industria, lo que a mí me gusta destacar es que las personas se trabajan descentralizadas y trabajan muchísimo en digital, porque además venimos también de la situación de la pandemia. Y esto es una gran oportunidad, porque en esa descentralización, cuando yo que también estoy en contacto con muchos proyectos, ¿no? Estás trabajando con 4, 5, 6 personas o 10 personas de diferentes países, que eso es bonito, porque además también haces esa multiculturalidad, ¿verdad? Y esa multidiversificación. Ahí sí que no hay tanto, digamos, el freno, ¿verdad? O sea, ahí ya, como tú estás trabajando en base a un proyecto y estás trabajando con diferentes países y con un objetivo. Entonces, este cambio se está dando y es importante porque ahí sí que yo es donde he visto también pues esa complementariedad también de rol, aunque haya menos mujeres, pero de rol también de la mujer. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el camino? El camino es al final, pues efectivamente, pues es un equilibrio. O sea, yo no considero tampoco de que, pero para mí es un equilibrio dentro de lo que es, pues al final, porque ambos géneros aportan muchísimo, está clarísimo, tanto el hombre como la mujer. Hay diferentes skills y diferentes, ¿verdad?, cualidades que pueden aportar y complementarse, pero sobre todo hacia más un objetivo, pues en este caso, pues de equilibrio, ¿no? De gender equality para que al final pues el rol de la mujer pues también esté presente, ¿no? Que no siga siendo minoritario. sí, yo creo que hay que hacerlo, por un lado, es mi opinión, esto de atractivo, es decir, en el sentido de divulgar este tipo de sectores que es como hay un cierto oscurantismo, ¿no? Es el tecnológico, es decir, abrirlo, ¿no? Divulgarlo, divulgar la importancia que va a tener, lo apasionante que es, lo transversal que es. Y eso, y lo social, ¿no? El impacto social que va a tener, que eso conecta mucho la mujer con ese tipo de cosas, los hombres también, entiendo, pero y yo creo que eso va a ayudar, ¿no? En este sentido a diversificar. Luego el tema creativo es fundamental en videojuegos, en metaverso, todo esto también va a abrir mucho, ¿no? Cuando tú estás, claro, desde niño generacionalmente en contacto con ese mundo, ha pasado con el mundo de los videojuegos, hay una llamada mucho mayor a participar, a crear y de alguna forma a abrir esos sectores, ¿no? Diversificarlos y no hacerlos tanto de nicho
muy sectorizados, ¿no? En ese sentido. Claro, porque fíjate, ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora se me ocurre, te estoy escuchando, Placido, y se me ocurre, ¿no? Y o sea, imagínate todo lo que es el sector de gaming, ¿no? El sector de gaming, hasta ahora, pues bueno, sí que es verdad, pues que a lo mejor, pues el ámbito masculino, pues la consola en casa, etcétera, etcétera, pues ¿para qué decir, no? Bueno, Eh, El Gamergate, la Exacto. polémica Bueno, con lo que pero, hubo. pero imaginaros que, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que comentaba, ¿no? Unamos, por ejemplo, pues todo el tema de gaming con el metaverso y con la industria de fashion retail, ¿no? Donde, pues a lo mejor Ujú, es un sector, o por ejemplo, ya no por irnos tampoco, imaginaos, por ejemplo, el sector de health, ¿no? La mujer, la fuerza laboral en el sector de health se ocupa el es brutal. 80%. Sí, sí, Entonces, ahí es. claro, absolutamente. Entonces, Ujú, imaginaros la creación, yo es que soy muy disruptiva, ¿eh? Pero imaginaros la creación de perfiles de la mujer dentro del metaverso en health, ¿no? En salud, donde ya ahora tiene una gran fuerza a nivel de representación numerística. Ahora me voy a la parte numerística, ¿verdad? No de oportunidad, porque como tú estás comentando, si nos vamos a generar pues esa oportunidad, cualquier rol de los que estamos viviendo en el ámbito masculino lo puede tener absolutamente una mujer e incluso programadores. Yo estoy en contacto con, en este caso, con grupos de mujeres que son mujeres que se están dedicando a programar, que se están dedicando a crear games, que se están ujú, que se están dedicando a crear NFTs. Y estoy hablando de cientos de miles de mujeres en estos grupos. ujú, Lo que pasa ujú. sí que es verdad que no son de España, sí, de acuerdo, pero que, o sea, estos roles existen. Es algo cultural, es algo generacional que llevará también su tiempo, ¿no? Yo creo que vamos en el camino, ¿no? No creo que estemos en una época en que toda esa mentalidad exista, ¿no? Tan cerrada, ¿no? Bueno, existirá, supongo, en determinadas personas, pero yo creo que estamos evolucionando en un camino y hacia un mundo más libre, sobre todo en ese sentido, ¿no? Y hay que Bueno, hacerlo. y si esas personas existen, sinceramente, yo desde mi rol de la mujer, lo único que puedo decir es que no te deben de frenar. Es decir, o sea, en la figura, pues como comentas, ¿no? De esa persona que pueda frenar, en este caso el rol de la mujer, etcétera. Mm, Yo he estado 25 años en el sector tecnológico y he estado, pues al principio era muy difícil encontrar realmente, ¿no? Paridad, bueno, imposible absolutamente imposible, ¿no? Pero que en este caso yo creo que como rol de la mujer, si nos encontramos, por suerte hay muchísimos hombres que no piensan igual, que realmente pues tienen esa, pues al final también, y mujeres que están apoyando también todo ese camino, ¿no? Por supuesto. ujú. Entonces yo creo que si te encuentras pues al final con esa serie de figuras, pues no te deben de frenar en tu camino. Bueno, realmente, al final son tecnologías que van a cambiar el mundo, es decir, y vamos a participar todos, ¿no? Y de forma global, como especie humana, y donde haya desequilibrio, pues hoy en día podemos elegir. Y lo que dices tú, si alguien está con una mente anquilosada en el pasado y es, que no frene, ¿no? Que no te veas frenado por ese tipo de gente, porque va a haber gente que te va a apoyar a que superes todo eso, ¿no? Es decir, yo creo que la sociedad en general está concienciada y miran hacia un futuro, ¿no? Yo creo que hay que mirar hacia adelante, ¿no? Porque estas tecnologías nos van a crear una nueva realidad y las mentes que se queden en el pasado, que las sabrán, lo van a pasar muy mal y entonces hay que mirar hacia el futuro y ser positivos, ¿no? Bueno, ya vamos Absolutamente ahí. de acuerdo, porque yo creo que ya tenemos algo tan apasionante por delante para Es los que próximos meses y años de todo lo que nos está sucediendo y de todas las mm, oportunidades que se pueden generar, que yo creo que es el objetivo y es el no. juego que debemos de tener Yo y creo sobre eso todo que sea sí, beneficioso. yo cuando veo eso, que incluso cuando se ha debatido sobre eso, yo siempre quieres escuchar y pero es verdad que tenemos un futuro tan apasionante, luego un futuro tan problemático con tanta incertidumbre, ¿no? Es decir, vamos a una nueva realidad con todo lo que está ocurriendo a nivel de, aunque vamos, firmaran la paz mañana, la realidad en el mundo va a cambiar de forma drástica. Entonces, tenemos tantísimo trabajo que hacer basado en talento, en creación, en dar lo mejor de nosotros mismos, aunque hayan dificultades que no nos podemos quedar en problemas pequeños. Si existe ese problema pequeño, hay que superarlo, ¿no? Porque si no, nos vamos a perder toda esa aventura, ¿no? Que hay delante de nosotros y en que necesitamos talento, ¿no? Para poder hacer ese Claro, ¿no? proceso Y de cambio. es que realmente, o sea, pierdes el tiempo, ¿no? O sea, realmente Totalmente. ahora lo que se necesita efectivamente, estamos ante
una situación en la que hemos visto una crisis, en este caso sanitaria, tremenda, hemos visto una crisis y estamos viendo una crisis económica, estamos viviendo también una crisis, en este caso geopolítica, con países también que también lleva tensión y que además todo ello pues, nos ha estado generando, sobre todo estos años, dos últimos años, pues un cambio pues también social, ¿verdad? Y de interactuación y de muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que al final es intentar, pues exactamente, ¿no? Dibujar un camino y ahora mismo la palanca de crecimiento es la tecnología. La innovación tecnológica es la palanca de crecimiento que tenemos para las empresas, que tenemos también para la sociedad en general y que tenemos que tomar esas Bueno, oportunidades. ahí ya para finalizar, es decir, un poco aprovechando lo que tú estás diciendo, eh, ¿qué mensaje le damos tanto al sector económico como a la sociedad positivo desde la tecnología, como has dicho, como catalizador de cambio y creador de prosperidad, porque al final España necesita un cambio? Teníamos unos sectores concretos, pero necesitamos, yo creo que un cambio, casi que un reset, como hacíamos el programa de ayer. ¿Qué mensaje le lanzamos un poco positivo? Porque viendo las noticias, ¿no? Es decir, no quiero comentar nada de las noticias ni de política ni nada, ¿no? Pero ¿qué mensaje positivo desde la tecnología le podemos lanzar a la sociedad y al tejido empresarial? Pues yo diría que el mensaje positivo es que la tecnología es, y además así me presento también en mi perfil, ¿no? Es, al final también es un motor de cambio de impacto para la sociedad y para la economía. Por lo tanto, todo lo que con el objetivo de que sea pues, un crecimiento, ¿no? de palanca bajo la tecnología, que también sea sostenible y que también pues, nos lleve pues, también a esa ética también, porque creo que es necesaria, ¿no? Todo lo que es la base de la ética de la tecnología, sobre todo pues el foco en que se pueda generar como pues en este caso, ¿no? Un beneficio para las empresas y absolutamente como un motor de creación de talento que al final, pues como todos sabemos, pues al final pues el trabajo, ¿verdad? Pues el adoptar y el conocer esas nuevas conocimientos sobre tecnología nos ayuda muchísimo también para hacer emprendimientos, para participar en los nuevos mercados y sectores, porque las tecnologías que ahora mismo tenemos ya en vanguardia, como las que estamos comentando, son tecnologías que antes has citado la palabra y yo la remarco mucho también, son tecnologías transversales. Por lo tanto, sí que es verdad que a nivel, digamos, personal y profesional vamos a requerir de un esfuerzo primero en adaptarnos, ¿verdad? Vuelvo a la primera palabra que usaba, y luego también pues a ese pequeño esfuerzo porque no, los nuevos perfiles del futuro van a tener que saber un poco de todo. O sea, esto ya, o sea, las especializaciones están muy bien y son pues un nicho donde nos van a buscar en el talento, está muy bien, pero vamos a tener que saber un poquito de todo y estar a la vanguardia de todo, de lo tecnológico. Bueno, pues ya para acabar te voy a contar un secreto, en parte por qué estás aquí, bueno, todo tiene un motivo, ¿no? Y es cuando hicimos el primer programa de la segunda temporada, que fue Revolución ahí, que bueno, fue una bomba de audiencia, la verdad es que fue muy, muy escuchado, pero el enfoque que yo quería darle era como muy de proporcionar un mensaje positivo, ¿no? Analizar los problemas, pero proporcionar un mensaje positivo. Sabes bueno, vamos a hacer una segunda parte que seguramente también te invitaremos, que quedó muy negativo, ¿no? Es decir, el programa fue un éxito, pero realmente nos centramos mucho más en el problema, eso es muy típico español también, el que la realidad y el problema del presente nos comía y no nos dejaba ver la oportunidad, ¿no? Y la verdad es que pasamos todo el programa, casi 2 horas, con speakers de primer nivel, ¿no? Y yo me acuerdo que te veía ahí como mucho, como en ese enfoque positivo, como el que tienes ahora. Y yo digo, le tengo que hacer el X-Talks para que demos positividad, ¿no? En este sentido, estamos en un momento histórico, tenemos una oportunidad delante nuestra y estamos viviendo un momento dulce. La gente que tenemos una experiencia en el sector, somos conscientes, muy conscientes de ello y lo vivimos con pasión, a los que nos gusta, como es tu caso. Entonces tenemos que, pase lo que pase en el mundo, pase lo que pase a nuestro alrededor, yo creo que vienen tiempos difíciles, pero también viene un tiempo apasionante de oportunidades y el rodearnos de talento, crear talento y vivir toda esta evolución hacia dónde va, que no lo sabemos, y participar de ella es algo único, ¿no? Y nos tenemos que sentir afortunados en ese sentido, ¿no? Y es un poco por las ganas que tenía de hacer el tema del X-Talk de hoy.
que la verdad es que ha sido muy positivo en todos los sentidos, incluido el tema polémico también, un poquito del tema del talento femenino, que yo creo que le has dado una opinión y un enfoque con el que estoy totalmente de acuerdo. Pues Virginia, ha sido un placer tenerte. Pronto estará la charla disponible en podcast, en YouTube, y a ver la comunidad qué tal, qué opina. Yo creo que gustará mucho. Bueno, si quieres decir algo para despedirte. Sí, no, yo claro, yo por supuesto darte las gracias, Placido, porque siempre en estos encuentros la verdad es que me encuentro muy cómoda, me encantan las preguntas y cómo enfocas y al final creo que se genera mucho valor en en estas charlas, en estas conferencias. Agradecer por supuesto a la audiencia que nos hayan estado con nosotros esta tarde, que nos hayan escuchado y también las personas que quieran verlo después en diferido. Y bueno, por supuesto, pues encantadísima y un placer colaborar contigo, como siempre. Pues encantado, Virginia. Buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente. Adiós a todos.